O buenas noches, depende del país donde te encuentres. Mi nombre es Cristina Berrocal y estamos retransmitiendo desde Elegant Therapy Espiritual. Y bueno, hoy vamos a estar emitiendo este live con nuestra amiga y compañera del canal, Lorena Godoy. Ella es lectora de registros acásicos para las personas pues, que todavía no le conocen. Y hoy vamos a estar abordando un tema bastante interesante, ¿no? Que es cómo realmente podemos reconocer cuáles son nuestros dones y, digamos, cómo podemos identificarlos, saber cuáles son. Tenemos preguntas muy interesantes que nos habéis estado haciendo desde otras redes sociales. Y la verdad es que la perspectiva de hoy ya sabéis que es desde los registros acásicos que nos va a ofrecer nuestra amiga Lorena y la parte de terapia floral que os voy a estar ofreciendo yo. Muy buenas tardes. Mira, ya tenemos aquí a nuestra amiga y compañera del canal. A ver cómo estamos hoy. Si nuestro amigo algoritmo nos ofrece facilidad. Y por ahí ya te mandé la invitación. Así que ya sabéis, podéis empezar a escribir. Realmente intriga a la mayoría de personas, ¿no? A ver, ahí estamos, ahí estamos. Contarnos lo primero, desde dónde nos estáis viendo, desde qué lugar. Ahí estoy aceptando la solicitud de Lorena, que ya sabemos que las cositas del directo, las cosas de palacio van despacio, dicen, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, señor algoritmo, permítanos. Gracias por esos corazoncitos. Aquí estoy intentándolo, ¿eh? Bueno, yo quiero conseguirlo. Mira, yo te veo desde Granada, ¿cómo estáis? Sí, 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 sí. Un beso muy fuerte para las personas desde España, desde Granada que nos están viendo. Y es un tema muy interesante, así que quedaros. Lo que pasa es que, bueno, pues está esto que está que quiere conectar. Ya sabemos que esto, bueno, va, pues cuando le viene bien. Ahí, un poquito. Y mientras que se nos une nuestra amiga y compañera, pues bueno, pues contarnos ahí desde dónde nos estáis viendo, desde España. Vamos a ver si pudiera ser. Desde Sevilla. ¡Oh! ¡Qué alegría! La tierra del sur, de maravilla de España. A ver, estamos intentando contactar con nuestra invitada, pero ya sabéis que Instagram hay veces que se pone dificilito. Ahí estamos, intentando, yo estoy ahí aceptando. Hola Javi, bienvenido. Por favor, darnos un segundito, que este está, Lorena no puede unirse. Bueno, pues que salga y que vuelva a entrar. Y mientras tanto, pues bueno, voy a empezar a explicaros. Dice, hola corazones, aquí estoy a la espera del señor Instagram. Sí, 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 precisamos de ese ok, señorita, denos el ok, please, please. Si no, ya está, nos dio el ok. Lo logramos. Bendito sea Hola. el algoritmo. Bienvenida, Lorena, buenas tardes. Ay, sí. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Mira, ahí están apoyándonos desde España, desde Granada, desde Sevilla. Ahí se nos han estado conectando personitas, almas bellas y de verdad súper potentes. Mira, saluden a nuestra compañera y amiga del canal de verdad, porque esto es, Marta, la Javi. es como que vamos ahí con los motores. Es mágico, como la vida misma. Así es, mira. La vida Así que, misma, pues sí. Bueno, bueno. qué lindo que podamos compartir este tema. Gracias, Cris. Como siempre, ya sabes que es un gusto y un placer poder estar junto a ti compartiendo un ratito más
de la vida, de esta vida y de esta compañera mágica que la vida me regaló hace 5 años y ahí estamos juntas en este camino. Y hoy traemos un tema muy interesante, ¿no? Cómo descubrir nuestros dones. Sobre todo, nos han estado haciendo preguntas, Lorena, desde otras redes que yo está preguntando y desde algunos grupos. Entonces, yo primero quiero que nos cuentes desde tu maravillosa experiencia y qué son los dones y pues que nos cuentes un poco siempre como desde tu lugar, desde tu espacio y desde esa sabiduría espectacular que mantienes, que son los registros acásicos, pues esa parte, que son los dones y cómo pudiste descubrir tus dones en esta asistencia. Oh, bueno, cuánto para contar. Vamos a tratar de hacerlo lo más resumida posible, porque creo que básicamente algo que siempre comento a las personas y que descubrí con el tiempo es que todos en sí nacemos con todos los dones habilitados. Pasa que después empiezan a bajar velos propios de la existencia humana y los vamos como reprimiendo. Es normal, es como un resguardo también de ese regalo que se nos fue entregado, ¿sí? Y creemos que solamente es para algunos pocos. Es cierto que en el camino descubrimos que muchos no cuentan con las herramientas necesarias como para poder despertarlos nuevamente. Y otros, la vida misma nos va llevando, nos va llevando a descubrirlos y a despertarlos y a reconectarlos. Y otros no, los mantienen activos durante toda su existencia. Muchas personas también lo que noté en todo este tiempo que me tocó acompañar a que descubran sus propios dones, es que le tienen miedo a esos dones, que no saben cómo usarlos, para qué usarlos. Y ese también es un gran desafío, porque tener un regalo y no poder abrirlo para poder disfrutarlo lleva a muchos mm, eh, a muchas, estoy buscando la palabra exacta, incomodidades. Sí, es como que no te terminas de encontrar, de reconocer, porque claro, es un regalo que viene de lo divino, desde donde venimos, de esa existencia absoluta y plena que es la fuente creadora. Está bien, parece todo muy romántico o muy lindo. eh, sí, no es feo, no es desagradable, pero la mente, que es partecita del programa del ser humano, eh, empieza a poner límites y a decir, ay, no, seguramente lo estás haciendo mal. No, no, es tu imaginación. No, esas cosas no son para vos, no naciste para eso. Bueno, y un montón de cosas más que la mente con sus límites, que fue acordando a lo largo de su vida, con lo que experimentó, con lo que vivió, con lo que le dijeron también, porque quizás eh, muchas veces influye nuestra familia más cercana, nuestros círculos más cercanos, donde crecemos, donde no todo el mundo tiene la posibilidad de desarrollarlos plenamente. Entonces ahí es cuando se empiezan a ir hacia adentro y empieza como una batalla, ¿no? Vamos a decirlo así, una batalla donde el don está pidiendo a gritos que ser visto y explorado, y donde la mente se interpone y no permite que se exprese, ¿sí? O no saber controlarlo también, como dice Marta ahí. Exacto, sí, es falta de conocimiento sobre ellos también, porque sabemos que tenemos algo diferente, o no sabemos con quién hablarlo, porque nos da vergüenza, porque nadie habla del tema. Entonces, ¿con quién lo voy a hablar? Me van a mirar raro. Y si yo digo que estoy escuchando o viendo cosas, me van a encerrar. Eh, entonces, ¿con quién lo puedo hablar como para de repente poder ponerlos en uso? Porque estos dones, así como son un regalo, principalmente nos tienen que servir, ser de utilidad para nosotros, pero no solamente para que quede para nosotros, sino para poder brindar una asistencia a la humanidad, ¿no? Para poder
ayudar a despertar esos superpoderes que tenemos, que son parte de nuestra existencia, pero bueno, hay que derribar un montón de barreras ahí mentales, esos velos y esos acuerdos que se fueron generando en forma consciente o inconsciente, pero existen, y no por tener el don súper desarrollado, porque podemos ser vidente, claro, audiente, claro, sintiente, claro, medium, lo que sea, ¿no? Y no por eso no es que no vamos a seguir viviendo transformaciones o ya tenemos la vida resuelta porque tengo todos mis dones desarrollados. No, 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 ellos vienen a asistirnos, sí, por supuesto. Eh, y, y después está en cómo los usamos y también, ¿no? Esa intervención que va a tener siempre nuestra mente, nuestro ego, que es normal, porque, como digo nuevamente, es parte del programa humano. No soy de las personas que van en contra del ego ni de la mente, porque entiendo que justamente sin eso yo no me podría estar comunicando en este momento con ustedes, ni con Cris, no podría haber tenido este vínculo. Entonces, el ego, la mente, es parte de este sistema. Es como decir, ah, bueno, quiero una computadora, pero que no tenga el Windows, aunque no tenga teclado, o cosas así, ¿no? ¿Cómo hago para que la computadora reciba mis órdenes o algún programa en especial que es de utilidad para que se encienda, ¿no? Entonces, lo necesito. El tema es darle la chance de que desaprenda muchas cosas para poder aprender nuevas y que se convierta en mi asistente. Que Exacto. tampoco, que tampoco es algo que de un día para el otro sucede, ¿no, Cris? Sabemos que esto No, lleva un arduo compromiso lleva un a arduo bien. compromiso, sí. Sí, fíjate que yo quería también, porque es cierto, ¿no? Que nacemos con esos dones, con esas cualidades, pero muchas veces no nos hemos parado a pensar por qué yo voy a hablar desde Dios, la persona que crea la fuente, ya sabemos que esto es desde la creencia de cada uno, y cada uno que lo aplique, así si le sirve se lo queda, si no le sirve, que ya sabéis que lo desechamos, pero desde la perspectiva de hoy, mañana nosotras también podemos cambiar de opinión, esto es así, pero para hoy que quede grabado, para el presente, para el momentum que es ahora, yo quería como darle esta visión que Lorena nos está ofreciendo, ¿no? De esta dádiva, de este regalo y desde esta perspectiva, que entendiendo que la dádiva que Dios nos deposita a nosotros, ¿sí? A cada persona, es como para poder servir y amar al mundo. Entonces, desde ese enfoque, desde la espiritualidad, también quiero que las personas puedan recibirlo. Y me tenía aquí una frase anotadita del doctor Eduard Bach que la quería como ofrecer también a las personas que nos escuchan, que les gusta también mucho la terapia floral. Y hay una frase que aparece en uno de los libros que dice que la verdadera salud aparece cuando vivimos en coherencia con nuestra esencia interior, que el don es un regalo recibido, no es algo que debamos inventar y que nuestra tarea es reconocerlo y ponerlo al servicio de los demás. Entonces, esta parte es como desde la terapia floral, como lo que nos recuerda el doctor Bach, no es algo que traemos en nuestra esencia, es algo intrínseco en nosotros y como que nuestra tarea es reconocerlo, ¿no? Descubrirlo. Y ahí que nos explique también eso un poco más, Lorena, que ella es maestra de registros acásicos, ella no simplemente es lectora, para las personas que nos están viendo, es, digamos, como que un gradito más ahí arriba. Y en los registros acásicos, ¿verdad? Nos explica desde la parte del alma, ¿no? Esas memorias. Cuéntanos un poco eso, que yo sé que esa parte nos lo puedes aumentar tú y yo como Y alumna esa, tuya.
Yo no me gusta que me busque. Esa maestría que llegó aparte después de un llamado, porque no es que yo dije, ay, bueno, voy a ser maestra de registros acá, chicos, cuando inicié este No. camino. Fue como que la vida misma ahí nuevamente me vuelve a poner en situaciones donde empezaron a llegar muchas personas que tenían eh, que ya tenían su sintonización hecha con distintos maestros, y no podían igualmente conectar con ese plano divino y les aparezco yo en el camino para resintonizarlos y para que vivan la experiencia desde mi aprendizaje, ¿sí? No es que sea mejor o peor que, no, no hablamos de eso, simplemente de la manera en que reconectamos, volvemos a conectarnos con nuestra esencia. Y eso que vos dijiste, Cris, de que la persona realmente se empieza a enfermar menos cuando empieza a estar en contacto directo con su alma, con su propósito. Lo pude experimentar en carne propia. Recuerdo cuando fui creciendo y en la primera etapa de la adultez, hasta aproximadamente los 30 años, que fueron, ya a los 28 fue que me empecé a vincular con el Reiki, o sea, ya pudiéndolo dar, ofrecer. Después vinieron otras herramientas más, como el poder ser instructora de yoga. Mi vida hizo una transformación terrible. Yo me la pasaba en médicos, buscando, me dolía la panza, me dolía era un dolor andando todo el tiempo. Si me iba un síntoma, aparecía otro de otra cosa. Llegué a tener ataques de pánico. Y hoy en día entiendo cuál era el propósito de todos esos síntomas. Cuando yo me empecé a ocupar de mí, fue que pude encauzarme, porque también la vida misma me permitió fluir hacia personas que me acompañaron, ¿no? A encontrarme. Porque a veces uno en este océano, que lo podemos describir así, ¿no? Donde la barca a veces pierde el rumbo, porque nos dejamos fluir tanto por la vida que nos va a llevar hacia donde quiera si realmente no decimos, mira, me están ofreciendo este tipo de terapia que a mí yo siento que me va a hacer bien, por conectarnos con el sentir, ¿no? De decir, a ver, y si no pruebo, no voy a saber si realmente me va a hacer efectivo o no. Eh, en definitiva, cuando me termino, que yo no creo que todo esté terminado, porque de hecho sé y tengo información ahí directa del 0800 que está a pleno contacto con mis guías constantemente. Eh, Sé que vienen más descubrimientos de mi ser constantemente, ¿no? Por la entrega que tengo a lo divino y a ese plano no visible, una y otra vez ponen a prueba una y otra vez mi, mi respuesta no está en la parte mental y buscando explicaciones para la mente constantemente. Yo me entrego mucho a lo divino, mucho al ir y vivirlo desde una experiencia plena, ¿sí? Eh, y una de las cosas que estoy desarrollando es poder acompañar a otras personas para que también puedan beneficiarse con eso. Eh, Sé que necesitamos muchas veces una compañía al principio en este camino, ¿no? Porque es como cuando recién aprendemos a caminar, ¿no? Tenemos adultos que nos acompañan o paredes o sillas para sostenernos. No es que de un día para el otro nos paramos y ya está. Vamos tanteando, nos caemos, nos volvemos a levantar, a veces nos ayudan las personas que están cercanas a nosotros, a veces nos sostenemos de la pata de la mesa, nos volvemos a caer y siempre eh, están estas personas que se nos acercan también a construirnos en este camino no visible, que encima es mucho más grande que este visible. Pasa que a veces nos olvidamos que no somos solamente, que este cuerpo es un traje humano, que lo tenemos por determinado tiempo, pero que hay una existencia más grandiosa atrás de este cuerpo, que es el que realmente nos permite entrar en contacto directo con lo que realmente somos, que no somos
este traje. Este traje es necesario para poder materializar una partecita mínima de nuestra esencia. Y de ahí el ir descubriendo con el camino mismo nos lleva a veces, y también prestar atención y tener apertura, ¿no? Apertura de decir, ok, no negar las situaciones, porque lo que hace la mayoría de las personas, no, lo estoy inventando. Esto me hace mal incluso porque lo ven como algo negativo, porque está el miedo, está la resistencia de creer que eso que estamos experimentando es real, porque como no lo vemos, no sabemos qué fue. Sí, mira, nos estaban contando por aquí que nos han escuchado. Decía Marta, dice, en mi caso yo sé que voy a hacer grandes cosas, dice, y por eso se cruzó Cristi en mi camino. ¡Qué lindo! Mi vida. Gracias. Dice, de acuerdo, y nos dice aquí nuestra amiga María, un saludo muy fuerte para Chile, y dice, de acuerdo que el cuerpo es lo visible y en algunos casos engañoso. Dice, exacto, y nos siguen saludando Claro, y nos vienen María, muchas gracias. gracias a todas las Vivi, personas que hola. se unen y por participar. Cuéntenos de dónde nos están viendo ya las personas que se fueron uniendo al principio, nos pusieron, hay parte de España, de Sevilla, De están en la Granada, de Granada, de De Chile a Chile. Bueno, Argentina. cuéntenos. Cuéntenos también si ustedes tienen alguna experiencia, o si ya tienen algún don que creen tenerlo, pero que no se animan a desarrollarlo, ¿cómo harían? Bueno, hablando un poquito de los registros akáshicos, yo sentí en estos últimos caminos desde Buenos Aires, bueno, bienvenida Vivi, estamos cercados, yo también estoy en Buenos Aires, eh, desde los registros akáshicos, lo que sentí en estos últimos años, eh, que se me acercaron muchos mediums para que los sintonicen en forma individual. Y en ellos, en estas personas que ya tenían ese don y que ya estaban dando servicios como medium, eh, notaron cómo este canal los ayudó para preservar ese don. Porque ¿qué pasa? Al principio, el don se dispara y el ego empieza, bueno, si yo soy clarovidente, y yo como soy esto, y no, no somos eso, eh, nos hace decir, hacer, nos empieza como a controlar y dominar un poquito, ¿no? Eh, lo pude ver también, me han mostrado muchas situaciones en que se me han acercado personas con capacidades, con sus dones, diciendo lo que escuchaban o lo que veían o lo que sea, y sin tener la precaución de que si yo quería recibir esa información. Con los registros akáshicos lo que hacemos es justamente afinar ese camino, preservarme y preservar al otro. Porque ¿de qué me sirve tener un don y estar diciéndole a las personas cosas que esa persona no está todavía lista para escuchar o ver? Y quizás ni pidió información. Por eso mismo es y es algo que yo cuando sintonizo a las personas trato de comentarles, de que tenemos que ser muy discretos en el uso de estos dones y que únicamente damos servicios a quienes pidan nuestros servicios, a quienes se acercan a buscar ese servicio. No por estar viendo, escuchando o lo que sea, vamos a andar aplastando a los demás, porque aparte incluso muchas veces se recibe información, pero la mente, como también tiene su información puesta, sus acuerdos hechos, va a expresarlo, depende a sus vivencias, experiencias y no con qué objetivo está viendo eso. Entonces, aprender a decodificar el lenguaje de la luz, que es lo que aprendemos para hacer una canalización de una lectura de registros akáshicos, nos va a servir para que justamente esto no suceda, para aprender a entrar en contacto con esa frecuencia divina. Y al decodificar este lenguaje, que es tan amoroso, jamás vamos a dar información para lastimar o para que la persona entre con miedo
a esta frecuencia o a recibir una información desde el miedo. Esa es una Yo muy buena creo, manera de saber cuando alguien está con ese don bien afinado, podríamos decir, y realmente eh, sintonizado con la frecuencia de luz. ujú. Por eso yo creo que las flores y los registros y las flores son dos herramientas que se complementan perfectamente, ¿no? Porque digamos que las flores, ¿vale? No otorgan dones, pero sí acompañan en los procesos, ¿vale? Para, digamos, como quitar esas emociones y florecer, ¿no? Dar esa luz al don que Dios nos ha dado, ¿no? Jesús, el Maestro Jesús decía, por sus frutos los conoceréis, y al final es que él también dentro de una parábola habla de que a uno se le otorgó 5 dones, a otro se le otorgó 3 dones, a otro se le otorgó 2 dones, y habla dentro de esa parábola, que creo que es algo muy bonito, que por lo menos, al menos para que todo el mundo pueda llegar a entender, y no con eso estoy haciendo apología a la religión, pero sí que me apoyo en ella como un regalo de luz para saber ciertas cosas que muchas veces no podemos vislumbrar, ¿no? Decía que le dio 5 dones a uno y ese mismo llegó y los multiplicó por 5, mientras que el otro que le dio 3 guardó uno y esos otros 2 los multiplicó. ¿Qué nos referimos con multiplicar? Pues que los utilizó, los puso al servicio. Y el último, por miedo, lo guardó. Cuando se fueron otra vez a encontrar con este hombre, llegado y les preguntó, ¿qué han hecho ustedes con esto? Y el primero pues le dijo, pues yo lo he doblado. El siguiente le dijo, pues yo doblé 2, pero uno lo guardé. Y el último dijo, y yo lo he guardado todo por miedo. Entonces, de ahí la frase tan renombrada en muchos libros, ya no solamente la Biblia, de a los que tienen se les serán dados y a los que no tienen se les será quitado. Eso también habla dentro de un curso de milagros en ese libro. Y creo que es muy importante que sepamos que a la hora de que nosotros podamos identificar un don, que no solamente hablamos de los dones espirituales, sino de los Justo eso dones te iba a decir. personales, de esos que a lo mejor las flores acompañan mucho más, pues les demos cabida, porque a mí me llegaba una persona en esta semana justamente sincronicidades de la vida, a la consulta en la cual no sabía muy bien cómo poner el don del hablar al servicio, ¿no? Y el don de la palabra, y le daba miedo dar charlas a muchas personas, y le daba miedo expresarse en grupos. Y al final, esa persona tiene el don, pero era como preciso que pudiera observar ese don de esa capacidad del don de hablar, ¿no? De poder expresarse sin miedo, sin culpa y sin vergüenza, y digamos ponerlo al servicio, porque al final venimos, cada uno tenemos unos dones. Puede ser que yo comparta también dones con Lore o con otras personas, ¿no? Pero cada uno traemos algo único y extraordinario y vamos a llegar a unas personas en concreto, porque como muy bien explica Lorena, es un pacto de almas que ya traemos y sabemos que digamos como que esa tribu, hemos pactado ya con esa tribu de almas. Entonces es como en este plano terrenal poderle dar esa cabida, darle ese lugar, darle ese espacio. Y creo que las diferentes herramientas al final pues nos acompañan a poder reconocernos a nosotros, ¿no? El camino ese de poder volver a casa, ¿no? Siempre desde nuestra propia experiencia y como siempre digo, desde pues, lo que vamos transitando cada uno, ¿no? Porque es esa parte, yo creo, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, Lore? Completamente, completamente. Mira, dice Marta, en mi caso canalizo, escucho, vuelo y la intuición a tope. Me creo que también
pero creo que también sano. Yo tengo que estar escondida porque me drenan al 90% y me tapan espiritualmente, me lo llevo todo. Exacto, pactamos antes con quién. Bueno, claro, pero eso ya entramos a otro tema, no vamos a profundizar eh, pactos o contratos kármicos. Pero sí, sí, por supuesto. Bueno, lo del ataque espiritual es porque justamente no tenés un resguardo energético, porque hay miedos ahí, porque en realidad estos dones no fueron entregados para que suframos. Ahí es porque falta como terminar de anclar y una conexión de entrega a lo divino, porque ahí no existe eh, la maldad, ¿sí? Y no es que no son entregados esos dones para estar sufriendo. Pasa que tenemos esos acuerdos que nos limitan a poder experimentarlo de una manera plena y ahí es cuando justamente nos encerramos, como bien vos decís, porque te drenan energéticamente o espiritualmente. El espíritu en realidad no puede ser drenado por nadie más si nosotros no le damos el poder. Está bien que entiendo que muchas veces pasamos por situaciones donde eh, en el desconocimiento o por falta de práctica entregamos nuestro poder personal, ¿sí? Porque existen creencias y un montón de cosas que arrastramos hasta incluso en nuestro ADN y muchas veces necesitamos como una limpieza de ese canal, que incluso cuando, cuando nos sintonizan y cuando yo sintonizo lo que hago, esos 21 días o 33 días que la persona tiene que hacer de prácticas con su autolectura es para pulir ese canal, para poder limpiar, eliminar impurezas que están contaminadas por pautas que no pertenecen a ese canal de la luz, ¿sí? Muchas veces pasa eso. Había después que indagar un poquito más si hubo alguna mala experiencia que quizás también generó algún trauma, pero por lo general cuando nos entregamos y confiando de que vienen de la luz, es raro que haya como intervención, ¿no? De partes oscuras. Si hay intervenciones de partes oscuras, no son externas a nosotros aparte, son nuestras, esas oscuridades, esas sombras que está bien que salgan para poder verlas, limpiarlas y para poder eliminarlas en el caso de que se quieran eliminar, ¿sí? Mi- Pero primero hay que reconocerlas, hay que abrazarlas. Fíjate, Lorena, que nos llegaba una pregunta que va muy relacionado con esto y estaba leyéndola, que nos estaba llegando y nos dice, aquí, ¿un trauma puede apagar un don? No lo destruye, solamente lo oculta bajo capas emocionales y con el apoyo adecuado lo libera. Entonces, por eso es tan importante fijarse y mirar bien las creencias que nosotros traemos, porque como muy bien estaba explicando Lorena, ¿no? El espíritu es algo que no podemos tocar, es algo que no nos van a atravesar. La esencia es intrínseca. Y yo esto, hay cosas que de este estilo, no vamos a profundizar, por supuesto, pero yo hablo dentro del libro Yo soy cristal de todo esto, ¿no? Y entonces, creo que es muy importante y que lo más importante que nos quedemos con que hay que poder vernos a nosotros mismos, sanar nuestras creencias o poder transformar y retomar nuestro poder tanto a través de, digamos, nuestro don de la unión del cielo, tierra, padre, hijo, ¿no? Como ella habla de la canalización, de esa lectura de registros acásicos, como poder ver nuestra infancia, ir a la emoción y, digamos, ir limpiando esas capas de cebolla hasta llegar a nuestra propia esencia y poder conectar con nuestra genuinidad y nuestra autenticidad para empezar a darle servicio a esos dones, que puede ser cualquiera, no solamente dones espirituales. Vuelvo y repito que a lo mejor una persona que es pintora va a precisar ver el don de la creatividad dentro de ella misma.
y a lo mejor no es un don espiritual, pero va a ayudar a lo mejor a Lorena a tener unas Es cartas espiritual. dibujadas. Todos los dones, por más que parezcan terrenales, son espirituales, Cris. Todos. Coser, tejer, cocinar, todo eso es espiritual. Limpiar Sí, el sí, todo, porque estamos sirviendo al espíritu. O sea, no es que sí, ahí sí. tenemos también una disociación de que creemos que porque es materia no es espiritual. Y en Sí, realidad es porque el estamos acto de hacer encarnados. Sí, compasión a sí, sí. algo. Exacto, ahí eso también tenemos que aprender a cómo asociarlo An- y como que se conecte. Porque muchas personas buscan solamente dones que están relacionados con la parte no visible y entran como también, ay, yo no tengo ni un don. No, y podemos claro, por eso, patinar sobre hielo, podemos salir, no sé, correr maratones, ir a maratones, digo, limpiar las ventanas de vidrio, que no es mi don, las dejo más manchas. O sea, cosas que de repente uno dice, ay, pero qué fácil le sale. Y yo tendría que hacer un curso de cómo limpiar los ventanales de vidrio, por ejemplo. Eh, y, pero así de base, o sea, uno piensa que tiene que estar todo lo relacionado con la parte no visible y sin embargo le estamos haciendo un servicio a nuestro espíritu porque nuestra parte, una parte de nuestro espíritu está encarnada. sí, 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 sí. Yo simplemente he querido como disociarlo, aunque sé realmente, como tú bien has estado explicando, que viene todo unido y que es unicidad, para que muchas personas que realmente pues están iniciándose, que piensan que es que no identifican, ¿sabes? Que hay muchas veces que dicen solamente hay como la clariaudiencia, la clarividencia, la clarisintencia. No, no, a lo que me refería con esa explicación era como para poder esclarecer también a esas personas que también esos dones precisan ponerse al servicio. Hay personas que les encanta escuchar a otras y se ponen al servicio de esa manera. Sin embargo, otras se enferman por escuchar problemas de otros. Y es un don. Entonces, es como claro que todo es espiritual, porque nosotros estamos encarnados físicamente con un espíritu aquí, en la materia, ¿no? Pero yo quería hacer como esa puntualización, Lore, porque muchas veces es como que a mí me vienen a consulta y me preguntan ese tipo de cosas y era como, bueno, vamos a darle como el entendimiento y más yo sabía que esa parte como de unicidad la ibas a explicar tú muy bien. El No, complemento nuestro. principalmente porque en los registros también muchas veces dicen, bueno, voy a buscar mi propósito, mi misión, Muchísimo. y siempre, y siento que muchas personas se frustran por esas expectativas de tener que tener un don que está relacionado a la parte no visible, ¿no? Eh, entonces, y ahí es cuando el espíritu, por medio de una lectura, les recuerda esa chispita divina que habita en uno mismo, que puede ser por algo que ni se acordaban o que les estaba ya resonando, pero necesitaban como la confirmación externa, porque dicen, amo pintar y hace mucho que no me conecto con las pinturas, con las acuarelas o con los óleos y estaba pensando en volver, pero no sé si realmente ese es mi propósito, porque ¿qué voy a...? Y es algo maravilloso de O sea, repente, ¿no? O claro, o poder... sea, acuérdate de cuando vamos, voy a contar mi experiencia de cuando yo hice el curso. Es verdad que yo ya había hecho otros cursos de canalización que no era específico de registros acásicos con el Farruf, por supuesto, que fue una de mis primeras mentoras de canalización hace muchísimos años, pero bien después yo quise profundizar en esa parte de registros acásicos con Lorena. Vamos, ella puede dar la data, puede ser el notario de fe, como digo yo, de mi proceso, de que yo descubrí esa parte de conexión interplanetaria que yo traía dentro de mi misión, que a mí me apareció, acuérdate cuando yo hice el curso de lo de los 15 días que me dejó tumbada aquella vez tanta información. O sea, y que fue cuando yo contacté y yo tenía una conexión muy intrínseca y muy profunda con los animales y gracias al curso que yo hice con Lore,
pude esclarecer esa parte y aterrizarla profundamente. O sea, por eso yo digo que al final es como que cada herramienta nos entrega una cosa. El Soul Coach que yo hago entrega unas herramientas. Las flores son otra herramienta y lo de Lore, los registros son otra herramienta. Cada uno eh, eh, al final entrega desde su lugar los conocimientos y la sabiduría al final que tiene, porque la integración quizás es la parte más importante y para mí fue fundamental el tener el tomar ese curso con una persona tan experimentada como Lorena, que evidentemente a cada paso fue acompañándome en el camino. Entonces, creo que es fundamental también poder resonar con la persona o con cuando vienen conmigo a terapia. Cris, es que resueno contigo. Mira, ahí nos lo está diciendo Marta. He resonado contigo y he sentido que contigo voy a empezar en la escuelita. Maravilloso. O sea, gracias por elegirme y espero estar ahí firme como Dios me dio, ¿sabes? Para poder esclarecer y acompañar, ¿no? Entonces, al final es como venimos cada uno a servir con nuestros dones, con nuestros talentos, y es muy importante para mí, bajo mi punto de vista y mi percepción. Tú, Lorena, imagino que también tienes ese punto de vista de resonar con la persona que te entrega la herramienta, bien sea un terapeuta, bien sea un psicólogo, bien sea una profesional como tú de registros acásicos, maestra de Reiki, toda esa sabiduría, chamana ancestral, toda esa sabiduría que entregas en cada sesión de tus sesiones, las individuales que tú haces de bienestar, todo eso, la persona que resuena con la manera de entregar al final, es maravilloso poder llegar a un... Y si no conectas conmigo, al final es que yo siempre digo, bueno, hay esta persona que entrega la misma herramienta que yo, quizás resuenes con ella. O sea, Exactamente. a mí me vienen a pedir registros y yo les mando a Lorena directamente. Ella muchas veces dice, pero veí, pero es así, porque yo siento que ella es como que te aterriza esa información, te esclarece la información y dices, wow, yo no sabía que una lectora de registros acásicos podía hacer esto conmigo. Así, Sí, que ni claro. siquiera es que lo hago desde yo como lectora, ¿no? Es solamente la conexión esa, ¿no? Es el puente que necesitamos para atravesar y obtener la información. Pero sí es cierto que eh, también, así como vos decís, que vamos a encontrarnos con muchas personas en el camino, donde lo importante es qué sentimos cuando conectamos con esa persona, qué confianza nos brinda, pero no desde el intelecto solamente, sino decir, siento que por ahí La es vibra, esa la persona, qué vibra vibración, te da, o sea, exactamente, qué siento con exactamente, esa qué persona. sentí, atravesarlo por el cuerpo, ¿no? Por el cuerpo constantemente nos brinda información de las diferentes energías que nos atraviesan y dónde estamos. No es algo que uno necesita tener un superdón, ¿no? De cuando entramos a un lugar y está lleno de, de discusiones ese lugar, eh, la mayoría de las personas crean o no crean en esto, empiezan a tener dolores de cabeza, a sentirse mal, con ganas de vomitar, y eso no es que es algo que al tener necesitas un superdón, ¿no? Es la energía que el cuerpo justamente lo que hace es pasar la información. ¿Sí? Pasa que después hay que saber interpretar el mensaje que Dios te tomó el cuerpo para que uno pueda decir, che, a este lugar no voy a volver, porque, o si voy a tratar de prepararme, voy a hacerme una limpieza, llevarme una protección para poder estar ahí y no pasarla tan mal, porque también pasa eso, ¿no? De que las energías siempre se expresan por nuestro Excelente, cuerpo, pero excelente. tenemos tanta desconexión también a veces con él, porque creemos que el cuerpo es solamente lo terrenal y nada más que lo terrenal, y en realidad es el vehículo del alma. Por eso es Mira, tan importante la conexión del cuerpo. sí, es súper importante. Mira, nos llega aquí una pregunta de María que nos dice, ¿los dones cambian con la edad? Y esta pregunta creo que muchas veces las personas dicen, ostras, esta pregunta es interesante. Es que está ahí y está en el chat y digo, nos lo pregunta María de Alicante. Entonces, vamos a responderla. Lore, cuéntanos un poco si los dones cambian con la edad y si son
algo que cambian o no, o cómo es eso. Bueno, en realidad yo creo que van despertándose, va más allá de la edad cronológica del humano. Es indistinto para mí eso es algo que el ego quiere saber si hay una edad determinada para ir despertando, no es indistinto, pero sí puede pasar de que se vayan cayendo los diferentes velos y donde de repente podamos ir descubriendo a medida que avanzamos en este camino y confiamos, y que tengamos para resolverlos también, porque también pide y se te dará, y así como pedimos y se nos dará, también podemos pedir que nos sea bloqueado, o sea, que no queremos el don porque sentimos que, no sé, esta claraudiencia me está afectando a mi vida y no estoy preparada para resolverlo, como en un momento me había pasado antes de ser lectora de registros acá, chicos, yo canalizaba mucha información, muy, muy bella la información que tenía, pero en un momento yo hablé con mis guías, que ya siempre había tenido contacto con mis guías, indistinto a ser lectora o no, y les dije, por favor, ¿qué hago con esto? Si yo estoy viendo cómo llegar a fin de mes, por ejemplo, en esa época era mi problema terrenal o mi ocupación de mi mental, era ayudarme a resolver mi plano físico, porque así no puedo. ¿Y qué hago con esto? Y le dije, por favor, no puedo recibir más esta información si no me acompañan a poder entregarla también, porque si no, ¿para qué quiero ser canalizadora si queda en mí y es divina, pero ¿qué hago con eso? Y eso no me ayuda a llegar, por ejemplo, ¿no? Mi mente ahí muy obtusa en ese momento, ahora lo que podía también, en ese momento de mi vida, y hoy miro y digo, wow, porque no llegaron a pasar 2 años que yo ya me había metido al mundo de los registros akáshicos, ¿no? Como que también te responden a ese pedido, ¿sí? De decir, no, yo con esto no estoy pudiendo. Dame algo como para que yo pueda ser útil y les juro, fue así. Al poco tiempo empecé a escuchar sobre estos registros, pasó un tiempo más y me llegó la persona correcta donde yo pude confiar en abrirme también, porque eh, como decíamos hace un rato, uno tiene que saber dónde, dónde vibrar, no es porque alguien sea bueno o malo, ¿eh? Dónde vibrar y dónde uno va a Me recibir con siento, confianza, claro. claro. Y recordemos que el don es una posibilidad que ya está en nosotros y que recordemos algo, para que le sirva para todo el mundo de identificar, ¿vale? Que puedan ver. Un niño que de pequeño se dedica a contar historias ya tiene el don de la comunicación, porque es una persona que de mayor seguro se va a dedicar a dar charlas. Y si no, preguntarle a algún orador. O sea, de pequeña yo, por ejemplo, veía que en mi casa echaban las cartas y dice, bueno, tú lo viste, de acuerdo, pero yo con un año hablaba perfectamente como habla ahora, o sea, se lo pueden preguntar a mi madre. Y yo no me dedico a la comunicación, o sea, es algo que dices, ¡puf! Te explota la cabeza, pero es real, o sea, seguro que Lore, si se pone a pensar de pequeña, yo qué hacía, seguro que ya bajaba dibujos, hacía una creatividad que era como de otro lugar, que a lo mejor no sabía muy bien identificar de dónde era o expresarla y de repente con el paso del tiempo, digamos, vamos elaborando esa parte de los miedos inconscientes, conscientes, esa bajada, como decía Lore, de los velos, poco a poco, y al final abrimos el regalo que es la dádiva, ¿no? Que es el don. Exactamente. Bueno, sí, yo decía, me acuerdo que decía que los, los gatos me hablaban. Entonces me los llevaba a mi casa, porque me decían que me los lleve conmigo. Ahí no sé. Pero bueno, me acuerdo que cada oportunidad aparecía con un gatito nuevo a mi abuela, porque los encontraba en la calle y estaba en un pueblo, en una casa muy grande donde tenía la posibilidad de tenerlos, pero era muy cómico, pero sí, muy en contacto con la naturaleza y amaba hacer de cuenta que hacía programas de tele. Yo no miraba mucha tele, ¿eh?
pero hacía de cuenta como que estaba haciendo cosas y contándole a las personas las cosas que hacía, y bueno, más o menos ahora es lo que trato con respecto a lo que implica lo que me transmite paz y lo que me dio una transformación muy profunda en mi vida, porque no es que lo estoy contando porque lo leí, lo experimenté, lo atravieso y hoy en día me siguen pasando cosas o situaciones donde todas esas herramientas que adquirí son las que me sostienen, las que me apoyan y las que me permiten confiar en esas personas que se me acercan también para contenerme en esos procesos que a veces aparecen, a veces son autodestructivos, a veces no, pero que vienen como encapsulados en movimientos importantes en la vida y que uno dice, ah, mira vos como, porque el proceso es así, es constantemente aprender algo nuevo. Y si yo no vivo algunos desafíos, ¿cómo me voy a permitir abrirme, ¿no? Entonces los desafíos son como esas llaves que nos permiten avanzar también, ¿no? O nos quedamos ahí como, ay no, me está desafiando la vida, mejor me meto abajo de la cama y cuando pase la tormenta salgo. Y no, bueno, están todas las opciones disponibles, por eso existe el libre albedrío, así que cada uno elige de qué manera poder transitar la vida y de quién quiere recibir, ¿no? Esa ayuda también. Ahí, Sí. Mónica, gracias por unirte, dice, yo quiero mi lectura de registros. Bueno, contactate conmigo que con gusto agendamos. Saben que las lecturas se pueden hacer por videollamada, que salen, bueno, Cris, que desde España hasta se sintonizó, también se sintoniza a personas de distintas partes del mundo. Estoy viendo de armar nueva fecha para noviembre, porque hay varias personas me están preguntando, a ver si armo alguna grupal, pero que se sientan también en libertad de preguntarme cómo es el proceso, ¿no? Porque no es que de un día para el otro uno ya es lector también. Es como que uno No, tiene que hacer un caminito, lleva un proceso, una un camino, implicación, una dedicación, como todo al final, ¿no? Es como como todo. una semilla, ¿no? De buenas a primeras no te va a salir la palmera. Primero va a plantar la semilla, la tienes que regar, unas cualidades, unas cuestiones del sol, la luz, el abono, en fin, muchas cosas hasta que ya se ve la palmera y hay coco y todo. Y el coco se cae. Exactamente, Qué bien. exactamente. Vale, mira, otra pregunta que nos decían era, ¿cuáles son las señales de que un don está activo? ¿Nos lo puedes contestar, porfa? Em, Cuando te sentís confiada o confiado de eso que estás recibiendo, está bien que al principio los indicios son menores, ¿no? Porque empiezan como un prueba y error. Sí, estoy recibiendo esta información y me va a aparecer una situación para confirmar que esa información es real, ya sean sueños o mensajes que les damos a personas desconocidas. No sé si les pasó alguna vez de las que esperaban a que los atiendan en la verdulería, o esperando el ómnibus o el colectivo, como le decimos acá, esperando en la parada a alguien, de la nada se les acerca a contarles algo que están viviendo sin conocerlos y ustedes les dan las palabras justas en ese momento. Y eso también forma parte, ¿no?, de la certeza. Bueno, con los mediums es como bastante más rápido, porque muchas veces los mediums lo que hacen es sentir la Tú presencia de alguien que acaba lo ves, de, lo claro, acaba sientes, porque yo de soy medium y lo fallecer sientes. y vienen ya con información para alguien, ¿no? Eh, y claro, eso de ponernos con la piel de gallina también, cuando nos llega alguna información, decir, ay, me dice todo. Pero no siempre pasa eso, no es una única confirmación, también te da una sensación de mucha paz cuando estás recibiendo esa información, como que hay mucha certeza. Eh, Uno va cambiando de maneras de percibirlo. No hay una única manera de decir, bueno, esto es
es la clave de que tu don está activo, ¿no? Hay muchas maneras. Sí, dice, mira, también. Y luego, Ah, pues, dime, y dime. quiero agregar algo rápido. Es un camino muy profundo y de mucho autoconocimiento cuando uno adquiere un don, porque uno tiene que empezar a conocer sus sombras también y poder integrarlas ahí, ¿sí? No es que solamente, bueno, tengo el don y nada más. Cómo lo sostengo a ese don? ¿Cómo lo brindo como servicio? ¿Cómo me sirve a mi espíritu, a mi alma? ¿Cómo sirve ese don? ¿Cómo lo atravieso? ¿De qué manera puedo disfrutarlo? Porque la idea es que lo disfrutemos y que no sea pesado, como hoy una de las chicas, no sé si Marta era que nos había puesto que se encerraba Ah, porque le afectaba espiritualmente. No se trata de eso, un don, sí, se trata de que lo puedas experimentar y lo puedas vivir a pleno, con total plenitud, ponerlo al servicio ponerlo al realmente, porque servicio. para eso Dios te lo ha dado, para servir con ese don, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo, si te parece, quiero hacer como un ejercicio para todas las personas que nos están viendo, incluida tú. Yo sé que siempre nos regalas meditaciones y esas cosas, entonces yo he dicho, bueno, hoy voy a traer un ejercicio, porque luego si no, Me si tú me parece mandas a genial. meditar, luego pasa lo que pase y me voy a quedar dormida en Sí, directo y todo. ya lo hemos vivido alguna vez. Ah, no, pero Muy buenísimo. En cierto. algún momento, en alguna de estos encuentros nuestros, ya nos vas a volver a regalar alguna cosita de esas tan amorosas tuyas, ¿eh? Lore, ahí a petición propia, personal. Por Y bueno, supuesto, mi amor. todas las personas que estén en casa, que nos estén viendo, porfa, vayan a por un papel y a por un boli. Y si no les va a servir el chat, está listo. Nos vamos a sentar cómodos y a respirar profundo 3 veces. Y vamos a recordar un momento de nuestra vida en el que hemos sentido algo útil y lleno de alegría al ayudar o al creer algo, al crear algo. Y vamos a observar qué emoción nos estaba predominando en ese momento en el que tú te sentiste útil y lleno de alegría al ayudar a alguien o al hacer esa creación de algo. Observa qué emoción te predomina, si la alegría, si la calma, si la inspiración, si fue el servicio. Y vamos a poner en nuestra mente solamente una palabra, que sea esa emoción o esa actividad. Y esa palabra la vamos a guardar y vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo podría expresar esa cualidad hoy en mi vida cotidiana? ¿Cómo podría? Esa palabra que nosotros nos vino a la mente, que nos apareció de repente, de la nada, es una pista de un don que nosotros tenemos. Si queremos, pues lo podemos compartir aquí en el chat, que creo que es súper interesante. Contarnos un poquito qué palabra vino. A mí se me vino la palabra paz. Entonces, ya sabemos que un don que Lorena lo tiene y es algo, vamos, que yo siempre he reconocido en ella, es que lleva la vida, entrega paz a las personas, porque cada lectura realmente que yo he hecho contigo, voy a hablar en modo personal, a mí siempre me han dado paz. Entonces, si hasta ahora no habíamos reconocido en cada uno de nosotros esa parte, ese regalo,
ese don, empecemos a integrarlo, porque nos sirve y podemos servir a través de esa palabra que nos vino. Es una pista muy grande. Sí, wow, qué bueno. Porque sabes que es una palabra que sí es lo que la mayoría el 99.9% de las personas es la palabra que usan cuando les pregunto al finalizar la lectura cómo se sienten. Y me dicen en paz. Una paz que no la pueden describir aparte como diferente a la que notamos habitualmente, ¿no? En ese silencio que a veces nos incomoda, no, esto es paz, es algo más profundo. Y eso es lo que me da la certeza también de que es el servicio, es por ahí. Bueno, pues ya por aquí ya no nos han puesto ninguna pregunta Dice más. el don de amar, paz también, dijo Marta, en mi caso es la alegría, qué lindo. Es verdad que mira qué un montón se han ido, se me han Bueno, subido todas. Qué lindo que bueno, me encanta. pudieran hacer ese ejercicio, ese momentito, que les haya servido, que les haya vislumbrado. Esperamos que este live haya sido nutritivo para cada una de las personas que lo han estado escuchando. Lo vamos a compartir en nuestros perfiles. La ponemos a Lorena como colaboradora, como hacemos siempre del canal. Y de verdad, muchísimas gracias, Lorena, por la entrega de hoy. Creo que tus aportaciones han sido desde el corazón maravillosas. Gracias, gracias, gracias a cada una de las personas que han estado detrás con nosotros acompañándonos en esta reunión profunda, dicen. Así que sepáis, bueno, como habéis dicho antes, Lore está ofreciendo lecturas de registros acásicos. Ya sabéis que yo en este caso son sesiones de terapia floral, está abierta la escuelita, que es otra cosa. Y bueno, en cada uno de nuestros perfiles vais a poder ver todo esto. Os lo vamos a dejar de manera detallada en este live escrito. Así que muchas gracias a todos vosotros. Gracias María por acompañarnos y a toda Gracias, gracias, Marta y gracias. todas las personas que estáis aquí. Y quedáis invitados para la semana que viene, que si Dios quiere y nos lo permite, estaremos de vuelta en el canal. Gracias Lorena por Nos todo. vemos, gracias a vos, mi Besito. amor, gracias, gracias, gracias a todas las personas, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.